Las personas tenemos personalidades únicas, formadas entre muchas otras cosas por una combinación de rasgos diferentes. Esos rasgos afectan la forma en la que entendemos el mundo, cómo nos relacionamos en él y cómo nos percibimos a nosotros mismos. En el mejor de los casos, esas características de nuestra personalidad nos permiten adaptarnos y ser flexibles en el entorno cambiante. Pero en ocasiones esos rasgos son menos adaptativos, generando inflexibilidad y maneras poco saludables de interactuar en el mundo. Bienvenidos a Atracción Mental, el podcast, y hoy hablaremos de trastornos de personalidad, sí, el lado oscuro de nosotros. Comenzamos. Bienvenidos a Atracción Mental, el podcast. Mi nombre es Joel Rodríguez. Ale, ¿cómo estás? Bienvenida a este episodio, de verdad muy interesante. Sí, la verdad es que debe saber el público que este es de mis temas favoritos, ¿no? De la psicología. Si tengo algún tema favorito es este. Y bueno, pues seguramente que más de uno le llama la atención porque la verdad es que en mi experiencia como docente es donde todo mundo quiere saber cómo sé si tengo algo, cómo sé si algo no está tan bien colocado, donde debe de estar. Y bueno, seguramente ya leyeron el título y aquellos que están acá con nosotros hoy es porque precisamente les interesa el tema y trajimos a una súper invitada, Joel, para este tema, ¿cierto? Así es, Ale, para ese tema de verdad que es muy interesante, también de mis favoritos de la psicología y la razón creo que por la que estudié esta carrera. Pero por favor, preséntanos a nuestra invitada porque hay mucho de lo que tenemos que hablar. Bueno, pues nos acompaña el día de hoy la maestra Erlinda Pacheco. Ella es psicóloga y psicoterapeuta. Tiene una formación en psicología clínica, pero también cuenta con especialidad en psicoterapia con un enfoque psicoanalítico. Ella tiene experiencia en el diagnóstico y tratamiento psicoterapéutico de una variedad de trastornos. Aplica planes personalizados de rehabilitación y realiza seguimiento permanente al paciente. Bueno, como ya les dije, pues cuenta con esta maestría en psicoterapia con un enfoque psicoanalítico por la Universidad de Humanitas. Es licenciada en psicología por el Instituto Mexicano de Psico-Oncología y bueno, también fue graduada en el año de 2007 de informática con la especialidad de realización digital. Cuenta con diversos diplomados, entre ellos diplomados en psicopatología, estudios de la muerte, el suicidio, educación sexual integral por el Instituto Mexicano de Psico-Oncología e IMPO Capet Lagún. Asimismo, pues brinda actualmente consulta a nivel clínico y de psicoterapia a nivel privado y también pertenece a la Asociación Mexicana de Lucha contra el Cáncer como psicóloga clínica y psicoterapeuta. Por lo tanto, bueno, pues está aquí con nosotros la licenciada, la maestra Erlinda Pacheco. Es un gusto tenerte acá. Digo, la verdad es que este tema nos apasiona, creo que a más de un psicólogo. Entonces, pues bienvenida. Ya sin más preámbulo, bienvenida. Muchísimas gracias, un placer, de verdad no se imaginan qué alegría, qué placer estar aquí con ustedes. Y bueno, pues creo que es algo que compartimos. Yo también soy una apasionada de la psicopatología, apasionada de este tema de los trastornos de personalidad que tantas dudas generan, sin duda es un tema que inclusive no solamente profesionales de la salud mental, sino también el público en general, personas que quieren documentarse cada vez más en estos temas, porque nos hemos dado cuenta poco a poco a lo largo de la práctica clínica y seguramente ustedes, colegas que pues están aquí presentes también no me dejarán mentir, es algo recurrente en consulta, este tema del trastorno de personalidad. ¿Lo tengo, no lo tengo? ¿De dónde pude yo haber llegado a la conclusión de que puede ser que tengo algo o no? ¿Es fidedigna esa fuente? ¿No lo es? En fin, son muchas las preguntas, es muchísimo. Vamos a ver cómo poquito a poco vamos abordando. Así es, de verdad, bienvenida para hablar de este tema. Y bueno, pues entremos en materia porque en este canal, en este podcast, hicimos, cuando iniciamos en nuestra primera temporada, que vamos en la cuarta, en nuestra primera temporada hicimos algunos temas ahí donde hablamos de personalidad y hicimos un episodio donde hablábamos de los test de personalidad. De hecho, en ese episodio contestamos un test de personalidad que encontramos en internet. Hicimos otro episodio donde hablamos de estos test de psicométricos en la parte laboral.
cuando voy a buscar un trabajo en la entrevista, que pues también dicen mucho de lo que soy, y hicimos un episodio donde hablábamos también de esta parte de cómo se puede atender, ¿no? En la parte de consulta. Pero en todos esos episodios, Ali, cuando empezábamos, decíamos que era complicado dar una definición así bien concreta de lo que era la personalidad, porque era un conjunto de muchas cosas. Y hablábamos de rasgos, y hablábamos de temperamento, y hablábamos de muchas cosas que al final tienen que ver, pero en términos generales era la forma en la que yo interactúo en el medio ambiente donde me desenvuelvo, en la parte laboral, con mi familia, con mis amigos, con mi pareja. Todo eso hay una forma en la que yo me comporto y generalmente son formas que, digamos que se repiten de manera constante. Así que por eso podríamos saber cómo reaccionar ante una situación porque es algo que de manera general voy a repetir de manera constante. Pero, y empiezan los peros aquí, cuando hablamos de esta parte de rasgos de personalidad y cuando los rasgos ya no son adaptativos, y si es esta la gran pregunta, lo decíamos en esos episodios, ¿cómo podría yo saber, yo una persona que simplemente pues me doy cuenta de lo que hago, ¿verdad? Y cómo lo hago y lo que pasa cuando hago las cosas como las hago? Y esta pregunta aparece siempre ahí. ¿Cómo puedo saber si tengo un trastorno de personalidad? O digamos, vamos a empezar a entrecomillar cosas, o soy normal. ¿Cómo podríamos saber esto? Es complicado. Ale, ¿vas? ¿Voy? No, quería un poco agregar a Joel esta curiosidad que hay hoy en día a través de las redes, ¿no? Es muy común y lo digo porque pues me ha tocado vivir el previo a las redes y después de las redes, ¿no? Sin balconear mi edad, ya hagan cuentas ustedes, pero a lo que voy es, los pacientes ahora, como tienen más información, es muy común que lleguen y te digan, vi en TikTok que mi pareja es narcisista, ¿no? ¿Y cómo supiste? Ah, porque el narcisista, ¿no? Entonces te empiezan a describir que el trastorno narcisista que vieron en TikTok, ¿no? No reconocemos bien la fuente y demás, pero bueno, ya llegan los pacientes. Entonces, quería agregar un poquito a lo que Joel mencionaba para que nos demos cuenta de la importancia de este tema, porque es un tema que está ahí, ¿no? Que a lo mejor ni siquiera tenemos el título pero que sí queremos saber de ello. Entonces, ahora sí, Erly, todo tuyo el escenario. Sí, muchas gracias, Ale. Sí, esto pasa de forma recurrente. Me han llegado pacientes a consulta con la duda, ¿tengo o no tengo trastorno de personalidad? Ok, bueno, ¿cuál? ¿Cuál de ellos? Porque pensamos, normalmente cuando hablamos de trastornos de personalidad, pensamos en el narcisista, que bueno, es como lo que está, de hecho está muy de moda este tema del narcisista, el psicópata narcisista, y me di cuenta que mi pareja o que yo soy narcisista porque tengo ¿no? Y también me llega mucho a consulta pacientes que, es que, doctora, ¿qué cree? Creo que tengo TDA. ¿Por qué? No, es que vi en TikTok o una bloguera o vi una película. Ok, a ver, yo creo que es importante que sepamos, primero que todo, que más que un diagnóstico, una impresión diagnóstica, me gusta más ese término, solamente un profesional de la salud mental, evidentemente capacitado, que cuente pues con los créditos necesarios, es la persona que podría emitir algún tipo de impresión diagnóstica, no solamente respecto a los trastornos de personalidad, sino en general a cualquier entidad nosológica. Entonces, el autodiagnóstico, esto está muy de moda, el sobrediagnóstico también, lamentablemente está muy de moda, y entonces caemos en estos errores de contenido, en estos errores inclusive teóricos, porque a veces, de hecho, la mayoría de las personas, si no son profesionales de la salud mental, no tienen una idea clara exactamente de qué están hablando, qué cosa es un trastorno, qué es la personalidad, y entonces llegan a consulta con muchísimas dudas y yo creo que aquí lo importante es dejar muy claro eso. O sea, es importante entender que el autodiagnóstico, pues eso no nos va a llevar a nada, al contrario. Y otra cosa que es importante, más que un diagnóstico, una impresión diagnóstica. ¿De quién? Bueno, si vas con el psicólogo clínico, pues bueno, ahí tienes un primer filtro, ¿no? Este psicólogo clínico atendiendo a la sintomatología que refieras tú como paciente y atendiendo también a los signos que observe clínicamente, podrá en algún momento, después de la entrevista clínica, después de revisar dominios de la mente y etcétera, pues bueno, podrá llegar a una conclusión y en el momento oportuno
te podrá comentar, sí, porque también es eso, ¿no? O sea, es responder a la demanda del paciente. Vengo a que me diagnostiques, vengo a que me digas si sí, si no. A ver, vámonos por paso, porque es un proceso. Lo que pasa es que, bueno, ellos no lo saben, claro está. Y entonces, más que eso, yo diría que una impresión diagnóstica, y en la mayoría de los casos, si hablamos de patología, si hablamos de patología mental, es importante también hacer uso de las herramientas que tenemos nosotros los psicólogos clínicos y de los cuales disponemos para poder utilizarlas idóneamente y referir en el caso en el que realmente sea necesario. Porque, repito, más que un diagnóstico, yo hablaría como psicóloga clínica de una impresión diagnóstica. Ese diagnóstico final en cuestión de patología, hablando de patología per se, a mí me gustaría también consultarla, por ejemplo, con el psiquiatra, ¿no? Un colega psiquiatra, tengo la impresión diagnóstica de esto, o sea, tengo la sospecha de que este paciente, por la sintomatología que refiere, más lo que yo observo clínicamente hablando, bueno, podría estar por acá. Hay que tener en cuenta también el diagnóstico diferencial y yo creo que básicamente evitar caer justo en eso, en el sobrediagnóstico, que lamentablemente esto es algo que es casi casi nuestro pan de cada día. Sí, y qué importante, Early, porque al final, justamente, ¿no? La desinformación en un mundo donde aparentemente hay mucha información, pues es lo que empieza a, no sé, ¿no? Digo, salvo tu mejor opinión, pero hay gente que hasta ya se comporta como lo que dice, ¿no? A lo mejor ni lo tenía y entonces ya al pie de la letra, borderline de personalidad, ¿no? Y esto y esto y esto. Y entonces, y sí soy así, ¿no? Y ya me di cuenta que esto, y buscan encajar, que eso también es muy interesante en un diagnóstico, ¿no? Que me parece que ese también sería incluso un tema bien importante, a lo mejor para otro episodio, el qué necesidad tenemos tanto ponerle nombre a tantas cosas, ¿no? Pero bueno, eso ya se nos ocurrirá en otro, en otro momento. Un poco para aterrizar a nuestro auditorio, Early, me gustaría que nos ayudaras. Ok, no, ya entendí. El psicólogo, el psiquiatra me van a ayudar a hacer esa impresión diagnóstica, a afianzar bien ese diagnóstico, pero ¿cómo puedo yo, a lo mejor, si no estoy tan empapado de estos términos de psicología, psiquiatría, cómo puedo empezar a notar que hay algo extraño en mi personalidad o en la de alguien que esté a mi alrededor sin caer en estas cuestiones de criterio A, criterio B, criterio C, para que es precisamente de lo que estamos hablando, sino más bien como estas cuestiones muy generales para que la gente sospeche que algo no anda bien, pero más allá de ponerle un nombre, más bien pedir ayuda, que eso sería la intención de este episodio, más que se autodiagnostiquen, es saber que las cosas no están bien y que es necesario pedir ayuda para evitar una catástrofe o algo más significativo en la vida de la persona. ¿Cómo le podría hacer nuestro auditorio, Erly? Ok, bueno, para esto, y fíjense, esto es algo que yo también comparto mucho con mis pacientes en consulta. Yo creo que aquí valdría muchísimo la pena revisar nuestros ejes de funcionamiento. ¿A qué me refiero con esto? Tenemos 4 ejes de funcionamiento, todos. ¿M? Cognición, afectividad, relaciones interpersonales y control de los impulsos. O sea, ¿qué tan impulsivo soy? ¿Cómo reacciono? ¿Cómo ando gestionando yo mis emociones? Y cuando hablo de impulsividad, pensamos rapidísimo, bueno, enojo, ¿no? ¿Cómo se comporta cuando estoy enojado? Cuando estoy enojada, ¿cómo me comporto? ¿Qué reacciones tengo? ¿Soy violento? ¿Exploto? ¿No? Ok, pero la verdad es que la impulsividad va más allá. Por ejemplo, gastos excesivos, tengo las tarjetas de crédito a tope, o sea, me siento mal y cuando me doy cuenta que me estoy realmente sintiendo mal, se me hace fácil agarrar la tarjeta de crédito y allá voy a dar un montón de tarjetazos. Eso es impulsividad, ¿no? Pensamos en el consumo de tabaco, en el consumo del alcohol, de otras sustancias. Bueno, ¿qué tanto es meramente social el asunto o ya es cada vez más recurrente? A eso me refiero con control de impulsos. ¿Qué tan impulsivo, qué tan impulsiva soy? Esto es importante y esto no solamente lo nota el sujeto, sino también las personas que están a su alrededor. Y justo aquí tocamos el siguiente punto, el siguiente aspecto, relaciones interpersonales. Sí, porque si yo no soy socialmente funcional por estas conductas de impulsividad que yo tengo, evidentemente el otro lo va a notar, tal vez me lo haga ver, tal vez no, depende, pero sin duda alguna, aquí algo no está bien. Entonces, soy impulsivo, soy impulsiva,
mis relaciones interpersonales se están viendo afectadas por estas conductas de impulsividad que yo tengo, donde yo soy violento, donde yo grito, donde yo, vamos, afecto de alguna u otra forma los vínculos que voy teniendo. Y este punto al final nos lleva también al siguiente. ¿Cuál es el siguiente? La afectividad. ¿Qué tanto estoy yo alcanzando, volviendo a retomar el tema de la gestión emocional? ¿Qué tanto la gestiono? Porque con qué intensidad también la siento. Esto suele sucederle mucho, por ejemplo, al sujeto que presenta sintomatología propia del trastorno límite de personalidad. La emoción, o sea, las emociones realmente se llegan a vivir con mucha intensidad y por eso entonces llega luego la conducta de impulsividad, ¿sí me explico? Y evidentemente se dañan las relaciones interpersonales. Y además, fíjense, toqué este tema de básicamente del trastorno límite porque me parece muy completo. Justo entonces aquí viene el siguiente punto, que es la cognición. ¿Cómo me percibo yo en mi realidad circundante? ¿Cómo me perciben los demás? ¿Qué autoconcepto tengo de mí? ¿Qué está pasando con mi autoimagen? ¿Mm? Con el self, que se ve muy afectado vamos, en el cuadro clínico de este trastorno. Entonces, básicamente, para ir cerrando un poquito esta pregunta y vamos a acotar, ¿cómo me doy cuenta? Tengo que revisar cómo están mis ejes de funcionamiento, cómo está mi impulsividad, cómo está mi cognición, cómo anda mi autoestima, cómo me relaciono con los demás, qué visión tengo del otro, de mí, y sobre todo, y yo creo que esto es lo más importante, qué tanto estoy alcanzando a gestionar mis emociones, porque las emociones están ahí todo el tiempo. Entonces yo creo que esto es importante, básicamente. Me agrada mucho la forma en que nos lo expresas y la forma en que nos lo compartes, porque precisamente si hablábamos de redes sociales, y para allá iba a tocar ese tema, en la parte de parece algo tan sencillo, en teoría, o parece algo muy fácil de diagnosticar, muy fácil de distinguir, muy fácil de diferenciar, ¿no? Yo veo un reel, veo una serie de imágenes, ahí donde vienen preguntas, las contesto, lo platicamos en un episodio, puedo ver hasta un video donde me dice que si puedo hacer una línea, ¿no? Hacer un dibujo sin despegar el lápiz de la línea, entonces soy esto, soy el otro. Y a lo que voy es que en este tipo de verdad de contenido que hay, mucho de este contenido en redes sociales, donde solamente es como una, ¿cómo decirlo? Sí, como ideas básicas o mínimas de lo que realmente es el tema y la confusión que puede generar. Y ahora que nos lo explica hacerle aquí en esa forma de, o sea, sí se puede saber, pero tenemos que revisar cuatro cosas fundamentales para empezar, ¿no? Y vamos a ver cómo te relacionas aquí, cómo te comportas, y entonces vamos a ver esta parte. Y eso no aparece en las redes sociales, eso no aparece en los reels. En los reels solamente, pues si te escribe, si le escribes y no te contesta, o tarda mucho en contestarte, o hace aquello, o hace esto otro, entonces tiene esto, es narcisista, es este límite, es esquizoide y muchas cosas más. Y de verdad no es tan sencillo y no es tan simple, por eso me gusta mucho la parte como lo comparte Serly en la parte de o sea, la gente o nosotros, en términos generales, pues pensamos que nos comportamos de manera natural. Creo que todos, ¿no? Vamos bien, ¿no? Todos como que sentimos que nos comportamos de la manera, pues sí, natural, normal, somos normales y no tenemos nada. A veces pudiera ocurrir que algunas personas pudieran pensar o les da curiosidad esta parte del trastorno, pero no sé si sea más derivado de las redes sociales, buscando una forma de justificar el comportamiento o por qué hago lo que hago. Es decir, como que de alguna forma decir, yo no tengo la culpa de cómo soy, pero es que yo vi un reel, vi una historia, vi un video donde pues dicen que si soy esto y esto y esto, o hago esto y aquello, pues entonces soy esto, soy aquello, soy lo otro. En esta parte, Early, en esta parte donde no es bueno, implica muchas cosas poder diagnosticar qué es lo que está pasando. Algo que también pasa mucho o es muy común en las personas o que suele salir como esta parte de duda es cuando se puede diagnosticar o, bueno, se diagnostica, o como lo decías, la impresión diagnóstica de un trastorno de personalidad. Eso implica necesariamente que
todos los comportamientos o los síntomas son muy visibles, es decir, son comportamientos, como dicen los Reels o los TikToks, son comportamientos que se ven así, que son exagerados. ¿Cómo es cuando se puede diagnosticar esta parte? ¿Se puede diagnosticar o se puede dar una impresión diagnóstica de un trastorno de la personalidad para que finalmente la persona pueda entender qué es lo que tiene? No sé si me explico. Sí, 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 totalmente, totalmente. Joel, es muy interesante y es un tanto cuanto complejo poder responder esta pregunta, pero lo voy a intentar. Y fíjate, el asunto aquí es que hablando de psique, cuando hablamos de nuestra psique, cuando hablamos de conducta, cuando hablamos de comportamiento, yo creo que aquí vale la pena tener lo siguiente en cuenta. Es un traje a la medida. O sea, cada individuo, dos sujetos que presentan la misma sintomatología, ujú, no se va a manifestar de la misma manera ni con la misma intensidad, aunque estemos hablando de la misma entidad nosológica. Yo he tenido dos pacientes, tres inclusive, tres pacientes, mujeres, con TLP diagnosticadas con el psiquiatra. O sea, primero vinieron conmigo, yo tuve mi impresión diagnóstica, derivé, el psiquiatra corroboró y entonces son tres mujeres, inclusive con edades más o menos similares, pero el trastorno se manifiesta de una forma única, la sintomatología se manifiesta de una forma única en cada una de ellas. ¿Por qué? Porque es que hablando de psique, pues sí, mismo trastorno, pero son individuos diferentes. Entonces, teniendo en cuenta esto, vale mucho la pena revisar uno. Sí, o sea, tener muy claro y yo creo que vale mucho la pena también sentar tus bases en cuanto a poder hacer un diagnóstico diferencial, porque a veces también te puedes llegar a confundir. Bueno, sí, presenta este síntoma o sí coincide con el criterio A o con el criterio B, pero como que no lo veo tan intenso, pero acá sí, pero allá no. Entonces, a lo que voy es a lo siguiente. Al final del día, uno, tener tus bases teóricas muy bien sentadas, esto es importante. Dos, el ojo clínico bien afinadito, sí, para que tú puedas detectar. Y número tres, tu diagnóstico diferencial. Y si tú tienes dudas, y esto es un consejo que siempre le doy a estudiantes de psicología, inclusive con colegas a veces conversando, ve con tu supervisor. ¿Tienes dudas? Ve con tu supervisor, ve con tus mentores. Tienen muchos más años que tú haciendo este trabajo. En definitiva, te pueden, por supuesto, que aportar desde una cosmovisión diferente. Incluso te pueden hacer notar algo que tú estás pasando por alto. En una supervisión, yo creo que ese es el valor más grande que tiene la supervisión. Tu supervisor te puede preguntar, oye, ¿y ya te diste cuenta de esto? Te lo refirió en consulta. Ah, no lo había notado. Pues presta atención, porque eso es importante. Y ya te diste cuenta de este otro síntoma, ya viste cómo se manifiesta. Aquí se manifiesta con más intensidad en este sujeto, en este otro sujeto se manifiesta con menos intensidad, mas no significa que no presente el trastorno. Entonces, número uno, importantísimo, sentar bien tus bases teóricas. Ten buen conocimiento, lo más que puedas, de todas estas cuestiones clínicas que la verdad tienen su complejidad. Número dos, afina el ojito, afina el ojo clínico, esto es importantísimo. Y entiende que en cuestión de psique, esto es un traje hecho a la medida. Creo que se nos congeló un poquito, ¿verdad? La Ujú. imagen. Creo que Bueno, pero sí. sí, creo que sí, ya Ya, regresó, regresó. ya regresó. Nos quedamos en esta parte del número uno, Erly. Creo que fue lo que se alcanzó a escuchar, ¿no? Esta parte de, bueno, te dejo a ti para que sigas. Gracias, sí, gracias. Bueno, entonces, número uno, eh, tener bien sentaditas tus bases teóricas, esto es importante. Número dos, yo creo que también es importante al momento de tener una impresión diagnóstica, tener claras muy bien tus bases, como mencioné al principio, y entonces sobre eso también poder establecer o hacer un diagnóstico diferencial. Bueno, ¿es este trastorno o es este otro? Y número tres, entender que en cuestión de psique, hablando de nuestra psique,
Esto es un traje hecho a la medida. Cada paciente es único y puede presentar el mismo trastorno que tu paciente, que otro paciente que tú tengas, más la sintomatología no se va a presentar ni con la misma intensidad ni de la misma forma. ¿Por qué? Justo por eso. Porque en términos de psique, pues somos únicos y además no está todo dicho. Y esto es lo más interesante, yo creo, de la psicología y de esta carrera maravillosa. Y esto que mencionas, Erly, me agrada bastante porque refuerza justo lo que hablábamos al inicio, ¿no? O sea, imagínate todo el camino que tú nos estás dando para llegar a, ¿no? Y eso no estamos diciendo que solo el psicólogo se aviente el paquete de hacer todo el diagnóstico, sino es un trabajo multidisciplinario en conjunto, pues todavía refuerza más lo que hemos estado diciendo de que a través de un reel, ¿no? O de, te voy a explicar en 5 minutos cómo saber si tu pareja es narcisista. No funciona de esa manera porque es complicado. Digo, qué bueno, y yo siempre he sido como muy de aplaudir que hay información en las redes y me parece que eso es muy bueno porque la información sobre salud mental llega a más personas, pero también es importante tener un criterio para decir, ok, existe este trastorno, tengo la sospecha, pero habrá otro camino más allá que andar diagnosticando a todo el mundo, porque ya nos dimos cuenta con lo que nos acabas de decir, que es complejo llegar precisamente al diagnóstico. Y bueno, esto empata muy bien, Joel, también no sé tú qué pienses, con esto que hacía, hablábamos en los episodios, precisamente en aquel episodio donde contestábamos en línea un test de personalidad y que justamente decíamos lo mismo, o sea, acá en el test te ofrecen, ¿no? En 10 preguntas cómo saber qué tipo de personalidad eres, cuando es algo súper complejo y a veces lleva años de terapia poder entender la personalidad. No sé qué piensas, Joel, de esta parte. Es que de verdad, lo decía hace un instante, es bueno, creo que también lo comparto, Ale, es bueno que la información pueda estar accesible. Eso creo que me parece genial y es maravilloso porque pues ya no es esta parte, ¿no? De ya no tengo acceso, la información está. Pero una de las grandes desventajas que trae esta ventaja de tener acceso a la información es que puede ser no con mala intención, pero sí puede ser mal interpretada. Y en este caso, de verdad, cuando en ese episodio contestamos lo que comentas, Ale, contestamos un test de personalidad y no recuerdo, estoy tratando de buscar ahorita la palabra, el diagnóstico fue, ya me acordé, decía, lo contestaste, Ale, 10 preguntas para saber qué tipo de personalidad tienes y decía la página de internet, tienes una personalidad encantadora. Entonces, si buscamos referencias al DSM, ¿verdad? Donde vienen los trastornos de la personalidad y demás, pues eso no existe, no aparece, pero así está el test, ¿no? Y nos decía el test hecho por psicólogos y hecho por no sé quién, y decía, ¿no? Y está la página de internet, lo publicamos ahí. Digo, no lo hacemos con la intención de acusar, ¿verdad? Sino la parte de, vean que es más complejo. O sea, sí, es un tema interesante, de verdad, llama mucho la atención. Sí, saber si soy esquizoide, límite, narcisista y todas las que ustedes gusten y manden y todas las que puedan googlear. Pero va más allá de simplemente contestar 3 preguntas y con eso ya podemos saber qué eres. Otra cosa que hemos visto también mucho en los Reels es como que la forma en que debes de tratar con ellos, ¿no? No sé si se han topado con ellos. Viene, si tu pareja es narcisista, haz esto, ¿no? O dile esto, ¿no? Haz este tipo de cosas para... Y de verdad, insisto, la información, qué bueno que está accesible, pero de verdad sí hay que cuidar mucho la fuente o de dónde o el contexto de donde estamos tomando esa información, porque de verdad hacerlo como a la ligera, digo, no estoy diciendo que lo hagan con mala intención, creo que la intención es loable, pero sí, la verdad es muy complicado poder explicar un tema como este simplemente en 2 minutos, en 1 minuto o con 10 preguntas. Entonces, creo que esa es la importancia de este episodio y por eso, Early, quisimos hacer este episodio donde decían, ya hicimos nuestros episodios de test de personalidad, sí, pero de verdad vean que aunque hay mucho reel de narcisista y demás, no es tan fácil ni tan sencillo poder diagnosticarlo y más importante aún, tomar las medidas o las sugerencias que dan los reels de cómo debes de tratar a un narcisista. Y de verdad, eso en ocasiones creo que eso sí podría ocurrir, podría ocasionar que sea más complicado tratar con una persona o incluso también podemos llegar al otro extremo de andar poniendo etiquetas a personas que no las tiene, simplemente porque yo digo que como se ve mucho al espejo, pues debe ser narcisista, ¿verdad? Porque eso decía el reel. Entonces, esa es la finalidad. Y siguiendo, Erly, con este tema que de verdad, digo, hay muchas cosas aquí. En cuanto hablemos de causas, también creo que es otra pregunta que surge mucho. Sí, esto es como sí, como que lo heredé, ajá, es como que la herencia,
¿O cuáles serían las causas? Digo, me queda claro que cada persona, y lo hemos dicho siempre aquí, cada caso es único, pero es posible poder distinguir o poder acusar algunas causas que puedan generar un trastorno de la personalidad. Qué interesante. Yo creo que al momento de hablar de trastornos de personalidad y de patología en general, yo pienso aquí que es muy, muy importante tener en cuenta lo siguiente. Cuando hablamos de etiología o etiopatogenia, hay que considerar, por lo menos en cuestión de salud mental, hay que considerar cuatro aspectos también que yo creo que son fundamentales. Genéticos, tú hablabas, bueno, ¿y lo heredé, no lo heredé? Bueno, pues genéticos, biológicos, psicológicos y socioculturales. Entonces, no hay una causa per se. Digamos que es una multiplicidad de causas que abarcan estos cuatro elementos que yo acabo de mencionar, perdón. O sea, eh, ¿puede haber un componente genético? Sí, la respuesta es sí. A nivel biología, pues bueno, también. A lo mejor, tal vez, químicamente hablando, hay algo que en mi organismo no está funcionando bien. Y entonces, bueno, esto puede influir. La respuesta es sí. Inclusive, es importante también destacar lo siguiente. En la mayoría de los trastornos que nos especifica el DSM, no solamente de personalidad, sino en general, siempre en el diagnóstico diferencial buscan mucho hacer énfasis en lo siguiente, que no haya inducción, que no haya sido inducido, bueno, la condición, la que sea, que no haya sido inducida por la ingesta de fármacos. ¿Por qué? Porque evidentemente eso altera a nivel bioquímico pues todo tu organismo. Entonces, es importante también tener en cuenta esta parte. Y los factores psicológicos, pues bueno, tendríamos aquí que hablar ya de psique. Y cuando hablamos de psique, ya empieza a complicarse esto, porque bueno, de la cuestión genética ya tenemos bastante información. De la parte biológica, pues bueno, también, digamos que también la medicina, la ciencia ha evolucionado mucho, pero ya cuando hablamos de psique, la psicología no es una ciencia tan vieja, es relativamente joven. Entonces, en ese sentido, qué complicado, factores psicológicos que puedan detonar o propiciar el desarrollo de un trastorno. Qué complejo, porque entonces, ¿cuál o cuáles de nuestros dominios de la mente influyeron o están afectados o se están viendo afectados por X o Y situación que en definitiva termina en patología? Esto es muy complejo. Yo creo que este aspecto es para mí de los más complejos. Y el último, el sociocultural, pues bueno, esto tiene más que ver con la sociedad, con las costumbres, tiene más que ver con la cultura también, tiene mucho que ver con el entorno social, comenzando por la familia, que es el primer estructurador social en el individuo, ¿no? O sea, ¿en qué ambiente creciste? ¿Cómo te criaste? ¿Cómo eran tus padres? ¿Cómo fueron tus primeras relaciones objetales? Tocando un poquito ahí el psicoanálisis, ¿no? O sea, ¿qué pasó? Entonces, y volviendo a hacer énfasis en la parte del ambiente, y de esto habló mucho Winnicott, sí, o sea, influye. Winnicott lo mencionó y acá la psiquiatría lo retoma tantito. Sí, el ambiente es importante. Sí, la función materna, la función paterna, ¿qué pasó? ¿Cómo se desarrollaron esas etapas, ¿no? Psicosexuales de las que refiere Freud? Y bueno, otros autores también han hecho énfasis en distintas etapas, atendiendo, por supuesto, a su propia cosmovisión. A lo que voy entonces es que en definitiva, es un conjunto de, o sea, no podemos pensar en una sola causa o en alguna que otra causa. Es un conjunto de varias causas que abarcan estos cuatro elementos que mencioné. Y bueno, como vemos, es extenso y tampoco tan sencillito ni de abordar ni de tratar. Pero bueno, Sí, 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 efectivamente, creo que entre más nos vas dando información, pues más se afianza justo lo que decíamos al inicio, no es algo tan sencillo y bueno, ¿no? O sea, yo acá siempre digo que no todo está perdido y me gusta mucho dar esa frase porque pues es como tener luz al final del túnel, ¿no? Entonces, acá esto es importante en el sentido de qué pasa, ¿no? Ya, a ver, después de escucharlos en el episodio hasta este punto, empiezo a darme cuenta y me gusta más ir con la línea con lo que tú nos dices, Erly, de a ver cómo están tus relaciones interpersonales, cómo anda la parte cognitiva, cómo anda la parte del impulso. Entonces,
ya sí empecé, ¿no? A ver que hay algunas red flags en todas estas áreas de las que nos hablabas hace un momento, y si estoy sospechando que puede haber algo conmigo o con otra persona cercana a mí que quiera yo mucho, que aprecie o que tengamos algún tipo de interacción y por ende me preocupe, pues ¿qué puedo hacer, no? O sea, ¿qué puedo empezar a hacer? Porque más allá de estos espacios, digo que, como lo dijimos, qué bueno que existen porque hay información, pues la idea también es darle a la gente, a nuestro auditorio, pues algo, ¿no? Una solución o luz al final del túnel, porque pues no, de pronto no es que todo esté perdido tampoco. Así es, totalmente, totalmente. Y yo creo que aquí lo más importante es, primero que nada, echar mano de esas herramientas que sepamos que son realmente, que tienen fuentes fidedignas. Aquí vemos tres profesionales de la salud mental conversando. O sea, más allá del uso de la tecnología, es más bien la información que me proporciona esa tecnología, de dónde viene. Porque si aquí fuéramos, no sé, tú modista, yo diseñadora y Joel arquitecto, y hablando aquí de salud mental, pues qué complicado, ¿no? Qué difícil. Entonces, podemos decir muchísimas cosas, podríamos hablar de muchas cosas, pero al final del día es eso. O sea, es importante revisar muy bien nuestras fuentes. ¿De dónde viene esta información? Y ustedes hace rato decían algo que es muy interesante. ¿De dónde viene esta información para que yo, digamos que me autodiagnostique y más allá de autodiagnosticarme, es encajar, como ustedes decían hace rato, encajar, comprármela? Ok, es un checklist, ¿no? De una serie de signos y de síntomas que me están refiriendo aquí y yo, bueno, pues me voy a comprar este. Ok, entonces sí soy. Y qué interesante esto. No es lo mismo sí soy a sí tengo, porque una cosa es ser patología y otra cosa es, bueno, después de haber visitado al profesional de la salud correspondiente, en este caso, profesionales de la salud mental, psicólogos, psiquiatras, inclusive a veces hasta neuropsicólogos en algunos casos hace falta, neurólogos también. Ok, ya revisé, o sea, tengo la sospecha de que algo no está bien, voy a acudir con los profesionales correspondientes, ok, ya está, muy bien. Ya me han revisado, es probable que sí. Lleguemos, pensemos en que el psiquiatra dijo, bueno, sí, sí hay trastorno de personalidad. Ok, ¿cuál es? Bueno, es este. Te pasa esto, así, así, chalala, bien. Digamos que toda la entrevista clínica para descartar o corroborar sintomatología. Muy bien, pensemos en que la persona sí presenta y sí cumple con los criterios de inclusión para determinado trastorno de personalidad. Perfecto. No es lo mismo ser que tener. No es lo mismo decirle al paciente, tú eres borderline, tú eres esquizoide, tú eres, no sé, esquizotípico, obsesivo. No es lo mismo a decirle, mira, presentas sintomatología propia de esta condición. Entonces, tienes una condición que no es lo mismo que eres patología, eres enfermedad. Entonces, yo creo que aquí hay un interjuego de palabras muy interesantes y vale la pena mucho, y yo lo busco mucho con mis pacientes porque luego se asustan también. A veces ya llegan con un diagnóstico. Ay, doctora, es que vengo porque el psiquiatra me mandó. A veces es el psiquiatra quien los manda al psicólogo. Porque tengo TLP. Ok, ¿el psiquiatra te diagnosticó? Sí. De manera personal, vamos, sin demeritar el trabajo de ningún colega, sea psiquiatra o sea psicólogo, a mí me gusta, a pesar de que ya vengan con un diagnóstico, pues bueno, yo también, que pase por mis filtros también, ¿no? Y corroborar o descartar, porque vuelvo y repito, estamos también lamentablemente cayendo en el sobrediagnóstico y a veces también llegan pacientes con un diagnóstico completamente equivocado. Entonces, una vez que corroboro, bueno, si realmente presenta la sintomatología, ¿cómo también se lo comunico al paciente? Esto es importante porque llegan asustados. Hay tanta información, como bien hemos hablado en todo el episodio, hay tanta información en la red y entonces la gente dice, estoy muy mal, esto está mal, esto es terrible, no, o sea, ya creo que ya no sirvo para nada porque tengo un trastorno, soy borderline, soy esquizoide, soy esquizotípico, no sé, el que sea, soy, no eres, tienes una condición y aquí vamos a trabajar para que juntos podamos, a través de esta alianza terapéutica,
llevarte a que seas todavía más funcional. Porque también se llega mucho a la conclusión de que el paciente es disfuncional. Bueno, a lo mejor ha estado en estas áreas que ya mencioné anteriormente, cognición, afectividad, ¿no? Control de los impulsos, a lo mejor ha habido ahí cierta disfuncionalidad, pero ha sido dentro de su disfuncionalidad lo suficientemente funcional para llegar por su propio pie a tu consultorio a pedir ayuda. Entonces, como bien tú decías hace un momento y lo retomo, Alex, no todo está perdido. Ante un diagnóstico de trastorno de personalidad, no se acabó el mundo, no pasa nada, podemos trabajar. No, no hay que perder la esperanza porque también eso es otra historia, ¿eh? Eso de la desesperanza, no, bueno, esos son temas ya, otros temas que para qué hablar, ¿no? En fin. Y la importancia, como bien lo comentas, Early, de qué es lo que no vemos en las redes sociales, ¿verdad? En las redes sociales vemos mucho el eres, bueno, tienes, ¿no? Tienes. Y eres también, ¿no? Entonces, creo que en esta parte me gusta me gusta que vamos viendo que aunque parece ser un tema complejo, de verdad es complejo, pero al final hay una base, hay un camino a seguir, hay una serie de pasos que tenemos que ir cubriendo para poder llegar a una conclusión de ese tamaño. Y creo que lo importante es esto. Si hay formas de diagnosticarlo, hay formas de saber. Tener un diagnóstico no significa que pues ya, entonces ya sé que señor, enciérrenlos, ya nunca puede salir ni hablar con la gente, ¿no? Pero sí esta parte de, vean que es un proceso largo que sí se puede ocupar cuando de verdad hay sospecha. A veces la sospecha viene de uno mismo porque pues vemos que al final tenemos una tendencia y también tenemos muchos conflictos en la parte de pareja, familia, problemas laborales y a veces también la familia refiere eso, ¿no? De la problemática. Entonces, cuando hay eso, sí, hay un camino que se debe seguir. No es tan simple ni tan sencillo, tampoco es de nada extraordinario, pero sí requiere la colaboración y la participación de varios profesionales de la salud y de la salud mental para poder primero descartar condiciones en la parte física, en la parte biológica y después ya empezar a acercar el camino de ver dónde pudiera estar lo que nos está ocasionando esto. Y eso me encanta cómo lo manejas. Y pues la pregunta ahora del millón, ¿verdad? Lo que siempre, siempre que hablamos de un trastorno, de un padecimiento, de una enfermedad, pues bien, inmediatamente sale esta palabrita, la cura. ¿Es posible curar? ¿Es posible superar un trastorno de la personalidad? Digo, porque si nuestro auditorio googlea ahí, se van a encontrar unos con una serie de características, de verdad que algunos sí dan miedito, y puede generar eso. Pero, Early, en términos generales, ¿se puede curar? ¿Se puede sobrellevar? ¿Se puede sobreponer una persona a a un diagnóstico de un trastorno de la personalidad? Interesante. Sobreponerse, sí, sin duda. ¿Se puede curar? Aquí está lo complejo. Si pensamos en la personalidad como toda la historia de vida del sujeto, y entonces la personalidad está trastornada, o sea, está enferma, ¿cómo curamos toda la historia de vida de un individuo? Yo creo que realmente es complejo. Ahora, sobreponerse, sí, por supuesto, claro que sí. Ante un diagnóstico de trastorno de personalidad, de la índole que sea, yo creo que lo más importante aquí, primero que nada, es el deseo genuino que el paciente tenga de realmente salir adelante, de reconocer que dentro de sus ejes de funcionamiento hay problemitas. Entonces, ¿cómo podemos hacer un reajuste en esas relaciones interpersonales, en ese control de los impulsos que no está siendo el más óptimo, por ejemplo, en ese autoconcepto, en la autoimagen? ¿Cómo va mi autoestima? Y evidentemente, a raíz de todo eso, o sea, tomando en cuenta eso y teniendo muy claro que no hay forma de poder curar toda la historia de vida de un sujeto, lo que sí bien yo creo que es, inclusive es muy loable y me encanta. Depende también, por supuesto, del enfoque que traiga el psicoterapeuta, ¿no? Sabemos que la psicología tiene cuatro corrientes y cada psicoterapeuta, pues bueno, atendiendo a su escuela, pues bueno, implementará en terapia determinadas herramientas y determinadas estrategias. Ahora, en el caso del psicoanálisis,
a mí me gusta mucho, de verdad se me hace, en cuestión de trastornos de personalidad, me gusta mucho llevar al paciente a que se mueva del lugar. O sea, ok, recordemos, vamos a la infancia, vamos a ver qué pasó, cómo eran tus relaciones, cómo fueron tus primeras relaciones objetales, después todo el proceso, toda esta revisión que hacemos de cómo se fueron desarrollando todas las etapas de desarrollo psicosexual y demás, qué eventos pasaron allí, qué no pasó, en fin. Entonces, una vez hecho esto, ok, ya hablamos de historia de vida. ¿Desde dónde estás tú como paciente, colocado en tu historia de vida? ¿Qué te parece si entonces nos empezamos a mover? Muévete dentro de tu historia de vida. Cámbiate de posición. ¿Cómo? A través de este proceso de recordar, de relaborar, para que eventualmente el sujeto empiece a resignificar que todo aquello que tenga que ser resignificado o que merezca ser resignificado, que le está causando malestar de manera muy tangible en el presente. Y entonces, con ayuda, porque a veces, de hecho, yo diría que siempre, con ayuda del resto de los profesionales de la salud mental, en el caso del psiquiatra, por ejemplo, o sea, ok, es TLP, pues bueno, puede echar mano de algún suplemento, de algún medicamento o de algo que el psiquiatra, perdón, recete en la dosis correspondiente, con el medicamento correspondiente para llevarle a la funcionalidad. Y entonces, fíjense bien, en psicoterapia, este paciente que tiene un trastorno de personalidad, pues está ahí relaborando situaciones que tiene que relaborar, aquello que le está causando malestar en lo psíquico, en lo anímico, está revisando su historia y se está colocando en otra posición. Y entonces, en la parte médica, pues bueno, el profesional correspondiente está haciendo lo pertinente. Ok, tienes niveles altos de ansiedad, bueno, vamos a ver qué te recetamos para que esa ansiedad vaya disminuyendo. Tienes un temita de control de impulsos ahí muy importante, bueno, vamos a ver qué te podemos recetar también para que entonces, a ver cómo vamos regulando ese control de impulsos. En psicoterapia, el psicólogo va a proporcionar herramientas psicoemocionales, cognitivas inclusive, que le van a permitir al paciente mejorar. Y entonces, el médico, o sea, la parte médica, el psiquiatra, hará lo pertinente. Y entonces, digamos que se convierte esto en un trabajo, como bien decía hace un ratito Ale, en un trabajo con un equipo multidisciplinario que el único fin que persigue es llevar al paciente a hacerlo funcional. Entonces, se cura, pues ahí vuelve otra vez mi pregunta. ¿Cómo podemos curar? Porque también, esto es otro debate, ¿no? Nosotros somos los que curamos, ellos son los que se curan. ¿Cómo está esto, no? Al final del día, yo rescato mucho lo siguiente. No me gusta o evito caer en la omnipotencia narcisista de decir, como profesional de la salud mental, yo lo curé, yo la curé. No, no, no. Esto es un trabajo en conjunto. Me gusta siempre en sesión ver al paciente como un experto. El paciente es un experto en su vida. Yo soy más o menos experta y digo más o menos porque siempre nos va a faltar algo, ¿no? O sea, nunca caer, justo pensar que ya todo te lo sabes es caer en esa omnipotencia narcisista. Entonces, yo soy más o menos experta en mi área, en mi campo, pero delante de mí, en sesión, yo tengo también a un experto, independientemente de los estudios que tenga, mi paciente es experto en su vida. Y entonces, si lo que vamos a hacer es un acompañamiento, yo necesito del conocimiento de mi paciente, de esa expertise en qué, en su vida. Y esto solamente se puede dar cuando creamos esta alianza terapéutica. Pero si te pones en esta posición de sujeto saber, diría Lacan, no, yo soy el médico, yo soy la psicóloga, no, no, no. A ver, espérame. Esto es un trabajo en conjunto. Entonces, yo lo curo, se cura, él se cura, es un trabajo en conjunto. Y más allá de la cura, yo pensaría justo en eso, la funcionalidad. Ok, si has llegado hasta aquí es porque sientes que no has estado funcionando bien. Ok, vamos a trabajar, vamos a hacer lo pertinente para que puedas funcionar cada vez mejor y mantener eso lo más que se pueda.
Sí, qué importante, Erly, dejarle este mensaje a nuestro auditorio de la calidad de vida, ¿no? O sea, de pronto, como que lo decía yo en otro episodio, estamos en una etapa en la que en 5 minutos se cura la gripa, en 5 minutos la colitis, entonces de pronto como que queremos que todo sea inmediato y eso complica mucho la paciencia, ¿no? O sea, y exponernos a pues niveles muy altos de frustración porque de pronto pues cada vez estamos más, todo nos facilita, ¿no? Siempre digo, al alcance de un clic ya tenemos todo y es real, o sea, paquetería, información. Entonces, me gusta mucho este mensaje que dejas a nuestro auditorio porque pues al final del día es eso, ¿no? Saber que el tema es denso. Es complejo porque aquellos que nos estén escuchando o viendo a través de las diferentes plataformas, y digo, aquellos que nos quieran compartir, ya saben que nos gusta leer ahí sus comentarios y demás, que ya lo hayan pasado, pues nos lo compartirán. Efectivamente es un tema complejo. Y aquellos por lo que lo estén pasando y digan, no, no he llegado allá, a lo mejor todavía no tengo esa impresión diagnóstica, ese diagnóstico, pero sé que algo no está bien. Bueno, pues al final me parece que es una palabra de aliento el decir sí, o sea, sí hay luz al final del túnel, nada más que necesitas estar con los profesionales indicados para que todo esto pueda darse, armarse, ¿no? Como todo el rompecabezas, si lo queremos ver de alguna manera, y tengas una mejor calidad de vida. Entonces, bueno, pues eso me gusta mucho se los hayas dejado así a nuestro auditorio, y pues creo que por esta ocasión, Joel, ya podemos ir cerrando. Así es, Ale. Gracias, de verdad, Erlinda, ha sido maravilloso la forma en que hemos platicado y nos has compartido tu experiencia. Y pues todo lo que en este tema tan controversial, pero que genera mucho interés. Y sí, de verdad, los trastornos de personalidad pueden interrumpir en nuestra vida seriamente, puede afectar nuestra vida, la vida de las personas que nos rodean, la vida de nuestras familias, pueden causar problemas en nuestras relaciones de trabajo, de escuela, interpersonales, familiares, y pueden llevarnos a muchas cosas más que pueden ser complejas. Sin embargo, como lo vimos en este episodio, hay formas, hay un procedimiento que se puede llevar si hay la inquietud, si está este gusanito, ¿verdad? Que nos mueve, que nos hace cuestionarnos sobre lo que hacemos y cómo lo hacemos. Pues al final aquí están los caminos y las formas para poder tener información de primera mano por un profesional de la salud mental. Y hablando de eso, Erly, si alguien de nuestro auditorio, alguien que nos escucha, porque nos escuchan en muchas partes, está interesado en poder contactarte, poder platicar contigo, tal vez en terapia, ¿dónde te pueden localizar? Bueno, primero que todo agradecerles la oportunidad y bueno, pues comentarles que también pueden hacerlo a través de ustedes, acá a través de Tracción Mental, con toda la confianza. Y bueno, pues también mi teléfono anda por ahí. Tengo, lo voy a decir, pero seguramente anda por ahí, es 5545522517. Y también a través de mi correo electrónico, que es earlyinfo, early con H siempre, y la primera I es con Y, la segunda con I latina, punto rdigital@gmail.com. Me pueden encontrar por ahí. Pues Pues muchas muchísimas gracias, sí, 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 gracias. muchas gracias por aceptar la invitación, la verdad es que fue un placer. Esperamos que esta no sea la única ocasión, digo, ya por ahí andamos cocinando otro episodio para darle un poco de seguimiento a este tema que la verdad es muy extenso y nos podríamos quedar aquí toda la noche hablando, ¿no? De mil cosas, pero al final del día lo que queremos es ese mensaje que tú transmitiste de hay luz, hay formas, hay que acercarse a profesionales de la salud y de la salud mental cuando se da este tipo de situaciones. Así que, bueno, Erly, pues muchas gracias por haber aceptado la invitación. Un placer, encantadísima y bueno, pues cuentan conmigo cada vez que lo necesiten. De verdad que sí. Me la he pasado genial. Muchas gracias nuevamente. Gracias, Erly, de verdad. Y gracias también a ustedes que se quedan al final de episodio, ahora un poquito más largo de lo que generalmente los hacemos, pero de verdad el tema lo amerita y aún así faltan muchas cosas que tocar. Pues agradecemos que nos sigan en nuestras redes sociales, a la gente que se ha suscrito a este canal, de verdad muchísimas gracias, a la gente que nos escucha en distintas partes del mundo, que ya los iremos mencionando uno por uno. Muchísimas gracias por suscribirse, gracias por dejar su me gusta, por comentar y gracias también por compartir esta información con quien crean que les sea de utilidad.
personalidad. Síganos en Instagram, se pueden poner en contacto ahí con nosotros. Estamos en Amazon Music, en Spotify, en Apple Podcast. Hay formas y maneras de poder hacer un seguimiento, bueno, con estos temas que de verdad nos apasionan mucho y por eso generamos este contenido. Muchísimas gracias. Ale, creo que nos podemos despedir. Erly, muchísimas gracias por todo. Nos despedimos de ustedes, no sin antes recordarles que todo lo que aporten a su persona el día de hoy evidenciará un mejor ser humano el día de mañana. Hasta el siguiente episodio. Adiós.